Hoy vamos a hacer una entrevista con la señora Victoria Eugenia Cardona sobre la política del siglo XX. ¿Cómo era la opinión política de tu familia en los años 90 y 80? Bueno, la opinión política de mi familia en los años 80 y 90 era una opinión política conservadora, muy dada al Partido Conservador, bastante opositores a la izquierda en su momento. En Colombia en esa época también había una especie de movimiento en todo el país en donde casi todo el mundo estaba un poco o bastante disgustado con la izquierda porque habían padecido todos los acontecimientos violentos que se acontecieron en Colombia con las guerrillas en las carreteras, con la toma de pueblos, con el secuestro de militares y de policías. Entonces había una muy mala imagen de la izquierda y casi todo el mundo era muy de la derecha o liberales o conservadores, pero más tirando a los partidos tradicionales colombianos. Igual mi familia. ¿Qué opinas de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y por qué crees que pasó? Bueno, pues la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue un momento histórico coyuntural importante que marcó el comienzo de una violencia muy fuerte en Colombia. Es muy fuerte en Colombia. ¿Por qué pasó? Porque Jorge Eliezer Gaitán representaba todo lo que los poderes conservadores del momento en los años 40 no querían permitirle al pueblo. El país estaba dominado por las altas élites y la gente del común se sentía representada en un personaje como Jorge Eliezer Gaitán, que venía de abajo, que aunque venía de abajo también había estudiado y se había dedicado a ser una persona profesional para poder defender y luchar desde arriba por los de abajo. Entonces al haber sido asesinado el 9 de abril de 1945 en Bogotá, muy cerca de la Plaza de Bolívar, pues la gente se enardeció y bastante, se enojaron muchísimo y pues hubo un acontecimiento que marcó en cierta manera el comienzo de la izquierda en Colombia, que fue el Bogotazo. Bueno, ¿qué fue el Bogotazo? Pues el Bogotazo fue el acontecimiento violento que aconteció en Bogotá posterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La muchedumbre, como se decía en esa época, se tomó las calles de Bogotá, incendiaron, destrozaron almacenes, invadieron emisoras, se tomaron las armas, asesinaron o lincharon al autor del asesinato, el señor Jorge Enrique Roa, no me acuerdo bien, pero sé que era apellido Roa. Se veían, hay imágenes históricas que muestran cómo arrastraban el cadáver por la séptima, la muchedumbre, muestran cómo el incendio de los trolis en Bogotá, muestran las cuadras incendiadas y todo, pues la violencia que se generó. Esa violencia repercutió en algunas zonas del país, esa violencia repercutió, como te digo, en otras regiones del país y ahí fue cuando se formaron los frentes el liberal y conservador. Que significó para Colombia dividir el país en dos, porque se estaban peleando, porque los conservadores eran, pues los liberales eran como los que querían tomarse el poder y los conservadores lo tenían, lo sentaban en el poder en ese momento y no querían soltarlo. Y pues los liberales iban con políticas de todo el mundo igual, para el pueblo la salud, para el pueblo la educación, derechos igualitarios, bueno, en fin. Entonces fue un momento bastante fuerte, fue una violencia, duró mucho tiempo Bogotá sitiada. Ok, ¿tú eres liberal o conservador? Pues yo me considero del centro, no soy ni liberal ni conservadora. La verdad es que tengo creencias de que la educación, la salud, los derechos deben ser todos iguales, pero conservador con respecto a que debemos tener respeto por las entidades del Estado, debemos respetar a las entidades del Estado. Obvio que lo tienen que ganar, pero en mí este tema de que porque entonces son los policías hay que respetarlos o no, al Estado y a las entidades que lo representan hay que respetarlos. Pero realmente creo que todos deberíamos ser iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Que la gente se los gane o no es complicado porque
de alguna manera la gente quiere los derechos sin hacer nada por ellos, o quiere tener muchos derechos pero no recuerda que uno tiene muchos deberes también con el Estado. Entonces pues es importante que tengamos en cuenta que para tener derechos también tenemos que cumplir con los deberes. Entonces soy del centro. ¿Qué piensas de los atentados de los años 80? Bueno, pues los atentados de los años 80 fueron también una época muy violenta. Colombia es un país marcado por la violencia. En los años 80 los atentados se dieron sobre todo por las tomas guerrilleras, por las masacres en las zonas de Urabá, en las zonas de cultivo de bananeras. Se formaron las famosas Convivir y los grupos paramilitares, todo en respuesta a las tomas guerrilleras de los años 80. Me parece terrible, me parece que Colombia sigue luchando y peleando por tierras, por riqueza y por fortuna de una manera muy, muy violenta. En esa zona donde se supone que no hay nada diferente a la tierra o los sembrados, suele ser mucho más violento porque la tierra tiene un valor real muy grande, de donde sale la producción de todo el país. Y a los grandes empresarios por lo menos les interesa tener poder sobre esas tierras, y pues y los grupos guerrilleros también estaban interesados en tener poder porque eso les permitía financiarse económicamente para poder mantener su guerra. Es terrible que luego de que pasamos por una década violenta de la droga, de los atentados, llegamos a la violencia de los carteles en los años 90, de las bombas, de los carteles. El narcotráfico. Bueno, pues los carteles de narcotráfico son bastante peligrosos, son movimientos muy muy fuertes que en Colombia se dieron desde los años 70, ya luego en los 80 se afianzaron, en los 90 demostraron todo su poder. En Colombia la droga tuvo un crecimiento muy fuerte porque había cierta ¿cómo se llama esto? Permisividad con respecto a la gente que tenía dinero o mucho dinero. El dinero estaba muy bien recibido, además ellos estaban invadiendo con su dinero el sistema financiero y monetario del país. Entonces pues todo el mundo decía, no, este es narco o este es mafiosito, pero pues decente, o este es... Entonces, hasta que el movimiento de narcotráfico, los narcotraficantes volvieron estos pesos pesados, peligrosos, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, que empezaron a matar gente y eran muy muy peligrosos, luego con los atentados. ¿Qué creo yo de las drogas? Que si hasta que no las legalicen, no va a dejar de ser un negocio rentable para unos y no para el Estado. Pero pues a Colombia no la puede legalizar porque nosotros tenemos un sistema médico, un sistema legal fuerte para legalizar este tipo de drogas, que fue lo que pasó en su momento con el alcohol en los años 20 en Estados Unidos, y que por ejemplo en países desarrollados de Europa, en algunos lugares ya es la droga legalizada, o la marihuana por ejemplo es legal, y hay lugares donde se inyectan heroína de manera legal, porque pues saben que hay gente que no va a dejar de serlo, y que pues simple y llanamente con muy buenos programas de salud donde se pueda explicar a los jóvenes, que son el público más fuerte para lograr tener consumidores a largo plazo, protegerlos y cuidarlos y explicarles bien que pues la droga no es algo bueno, pero pues así como los medicamentos, si lo metieron en una farmacia, pues uno la puede comprar sin fórmula médica. Entonces, hasta que deje de ser ilegal, donde tú no puedes comprar una esquina fácilmente, pues es mucho más fácil conseguirlos que de manera legal. ¿Movimiento revolucionario recuerdas? Bueno, pues yo recuerdo el movimiento revolucionario del M-19 con la tomada de la embajada de Estados Unidos en Colombia. Recuerdo también la toma del Palacio de Justicia también del M-19, y luego, o mucho antes, toda la violencia de las FARC y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y FARC, Fuerza Revolucionaria Armada de Colombia. Son movimientos que se dieron en Colombia, sobre todo por lo que pasó. Fue como un resultado de lo que pasó después del 9 de abril de 1945, con la muerte de un líder que se iba a tomar el poder legalmente y sin las armas para el pueblo. Entonces el pueblo decidió que al no tener oportunidades de estar en un país equitativo, pues había que hacer la lucha. Ahora, en Colombia todo eso surgió por un movimiento o por algo que se dio en Cuba en los años 50 con la Revolución Cubana,
y Cuba se dedicó a esparcir esta semilla de la izquierda por todo el continente latinoamericano, y entre, pues obviamente ahí cayó Colombia, estuvo Colombia, Perú, en Perú está por ejemplo Sendero Luminoso, que fue un movimiento muy violento, y hubo países pues como Chile en las que la dictadura militar no permitió que hubiera un gran avance de la guerrilla. Aquí la situación geográfica del país no lo permitió, es un país que hay mucha montaña, mucha selva, en lo que la guerra de guerrillas es perfecta, entonces se pudo volver muy creciente, y la ausencia del Estado en las regiones muy alejadas del país, porque Colombia siempre ha sido un país muy centralista, o sea, Colombia está muy concentrada en el centro, Bogotá, las ciudades capitales y todo lo que es la selva del Amazonas y toda esta zona de por allá, y el Alto Magdalena y el Magdalena Medio, que están muy olvidadas. A pesar de que la costa es una zona muy importante del país, pero de todos modos es una zona muy selvática y la guerrilla pues tenía mucha libertad de movimiento. ¿Cómo recuerdas a Colombia en el siglo XX? Bueno, pues yo tengo Colombia en el siglo XX, yo recuerdo a Colombia, una Colombia muy violenta, una Colombia con tomas guerrilleras en los municipios, una Colombia con explosiones en los años 90 en las ciudades importantes, una Colombia con narcotráfico, una Colombia que nombraban en los programas internacionales famosos, en las series como la panacea para comprar droga, una Colombia muy convulsionada por la violencia, como le vuelvo a decir. Las carreteras no se podía salir porque si no era la guerrilla, eran los paramilitares. Era un país muy violento. Hay una gran diferencia de esa Colombia de los 80, esa Colombia de los 90, a la Colombia que hubo en los 2000 y ahora en los 2010, que es lo que yo recuerdo, porque pues, yo soy de los años 70, pues nací en los 70. Sé que antes de eso también, en la época del Frente Libre, ya no me olvidó. Bueno, antes de eso, la violencia de los años 50, las chusmas de los años 40, Colombia siempre ha sido un país muy violento, porque aquí las diferencias sociales han sido muy marcadas y la verdad es que los altas oligarcas, y no quiero sonar como una muerta de la envidia, sí se han dedicado a pensar en ellos y no a pensar en el beneficio del pueblo. Eso no quiere decir que no hayan cambiado cosas, han cambiado muchas cosas, todo ha mejorado, el país es mucho menos violento de alguna manera, pero seguimos siendo una nación muy violenta, pero sí éramos tremendamente violentos. Ahora, hubo una época en Colombia en que todo el mundo apagaba e íbamos, porque estaban matando periodistas, estaban matando políticos, estaban matando cualquier cantidad de gente, y todo era por el tema de la violencia. Había muchas drogas en la calle, o bueno, mucho tráfico, no tanto de nosotros consumiendo, el colombiano era muy consumidor, pero sí todo lo que se movía alrededor de los narcotraficantes que vendían drogas del exterior. Eso es lo que recuerdo de Colombia a finales del siglo XX. ¿Qué crees que surgió el narcotráfico? Bueno, el narcotráfico en Colombia surgió como ausencia de trabajo. La verdad es que el narcotráfico se empezó a dar en Colombia, sobre todo en las zonas altas de la Alta Guajira, como una manifestación, como les digo, de ausencia de trabajo, sobre todo en las poblaciones indígenas. También fue como una consecuencia de que de alguna manera Venezuela era un país muy rico y tenía un montón de cosas que traer del exterior, y Colombia tenía una limitación geográfica, lo que les explicaba yo de la apertura, y entonces para poder ingresar cosas empezaron a traer cosas de contrabando, y luego el contrabando empezó a darse cuenta de que les permitía hacer otras cosas ilegales como la marihuana y todo esto. La marihuana en Colombia no se sembró ético con intenciones de narcotráfico, sino hasta después de los años 70, porque realmente se hizo mucho más famosa en el norte del continente, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero en Colombia, como les digo, surgió muy en el norte del país, como una manifestación a la falta de trabajo o a las ganas de tener dinero de manera muy rápida. ¿Qué presidentes marcaron más impacto en el siglo XX? Bueno, pues para mí un presidente que marcó mucho impacto en el siglo XX fue César Gaviria, que en el gobierno de César Gaviria hubo dos acontecimientos importantes. Uno meteorológico que causó un apagón
fuerte en Colombia, una gran sequía donde las reservas de agua en las hidroeléctricas colombianas pues no daban para tener luz todo el día o todas las horas del día que necesitáramos luz. Entonces se creó el apagón en Colombia. El apagón, no había luz en ninguna parte del país desde las como 5 de la tarde hasta las, no sé, 6 de la mañana. Entonces, para que además hubiera más horas luz de trabajo, adelantaron la hora, que se llamó la hora Gavilla. Entonces, haz de cuenta que en vez de ser las 7 de la mañana eran las 6. Entonces, si uno entraba al colegio a las 6:30, pues en realidad entraba a las 5:30 de la mañana. A mí me tocó entrar al colegio muy temprano en esa época. El otro acontecimiento importante que pasó con Gaviria fue que llegó la globalización o la apertura en Colombia. ¿Qué significa la apertura? Es que se abrieron las fronteras para todos los productos de comercio exterior. Colombia tenía una serie de limitaciones para traer importados y cosas del extranjero, comidas, productos, tintes, una serie de productos que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver, pero que antes no veíamos. Entonces la gente decía como, ay, me compré este producto que traje de Estados Unidos, un rince o no sé, una cosa para el pelo, en el caso de las mujeres, las lociones que eran carísimas. Ya empezaron a haber almacenes, todo obviamente legal, porque antes traían todo eso, pero de contrabando. Y cuando hablamos de contrabando son cosas que entran al país sin pagar impuestos. En este caso las cosas pagaban impuestos y tú las comprabas a muy alto precio, pero las comprabas. Pero tuvo una repercusión importante en los industriales colombianos, porque Colombia tenía un sistema muy paternalista con los industriales y los cuidaba mucho, los liberaba de aranceles y todo esto. Cuando entraron unos productos tan competitivos y tan deseados, la gente se volcó a comprar ese tipo de productos, por lo cual hubo una depresión económica en ese momento, lo cual, bueno, nada, los empresarios que salieron adelante fueron los que se pusieron a poner al día y pues realmente hubo un fuerte golpe, por lo cual la gran mayoría de las personas dicen que el neoliberalismo es malo, pero en realidad el neoliberalismo o la apertura económica o el liberalismo lo que hace es que las industrias y las empresas se preocupen por progresar y por mejorar para tener en cuenta ser competitivos.